Como primer domingo de mes, la iglesia de la niñez ya está congregada desde las 10 de la mañana. De todas formas, si hay algún niño o niña que está aquí en el templo, le decimos que puede pasar allá a los salones 5 para que pueda entonces participar de esta grata experiencia. Bendecido es el Señor. Cristo sano y sanador. Ese es el tema de este mes. Tema excelente, extraordinario. Yo le voy a añadir algo más. Cristo sano, saludable y sanador. Y la persona de Jesús toda es sana, porque vive en clave de salud. Es saludable porque contagia salud, imparte salud. Y es sanadora porque genera salud. Así es que tenemos un referente, nuestro Señor y Salvador, salutífero. Ved la fuente sanadora, la que abrió el Salvador. Ese va a ser el himno de la mesa cuando lleguemos. Hermanos y hermanas, en efecto, ese mismo nombre de Jesús es la transcripción griega del hebreo Yeshua. Y Yeshua significa Dios es ayuda. ¿Para cuántos Dios en Cristo es ayuda? Gracias, Dios. Significa Dios es salud. ¿Para cuántos aquí el Señor es salud? Dios es salvación. Todo eso está recogido en el término hebreo Yeshua, que luego entonces lo miramos en el Nuevo Testamento como Jesús. Siempre es instructivo ir a la etimología de una palabra para captar su significado original y esencial. Y salud viene del latín salus, que a su vez viene del griego holos, total, completo, que incluye todas las dimensiones del ser. Por eso, aunque usted de momento cuando empezó la lectura bíblica pudo decirse a sí mismo, ¿y qué tiene que ver esa narrativa con el tema del mes? Muchísimo. Porque si usted mira otra vez ese versículo 52, por favor, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres o los demás seres humanos. Por lo tanto, hay que sembrar o hay que poner la zapata, el fundamento, en este primer domingo para que discurra todo el mes con otras narrativas muy importantes. Para Jesús ser sano, saludable y sanador, hay que remitirse a su hogar. Hay que remitirse a lo que recibió de niño. Desde ese lugar y espacio sagrado que es el hogar de cada ser humano. Así es que esa crianza, ese ambiente, esas prácticas familiares, esos ritos de pasajes, esos valores, esas costumbres, esa espiritualidad de la familia de Jesús, de ese entorno donde se crió y se desarrolló, son fundamentales y claves para mirar y decir y afirmar que Jesús, nuestro Señor, es sano, es saludable y por lo tanto es sanador. Quiere decir, hermanos y hermanas, que en ese versículo 52 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas están las 4 dimensiones del ser, suyas y mías. Dice que crecía en estatura, o sea que físicamente crecía y se desarrollaba. Dice que crecía en sabiduría, esa Sofía,
ese conocimiento profundo que de alguna manera ubica la mente, el pensamiento en un matiz de conexión con lo trascendente. Y las emociones de alguna manera se ponen a la voz con el Dios que sabe poner en orden lo que está en desorden dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que crecía en estatura, crecía emocionalmente, crecía espiritualmente, cuando dice que también crecía en favor para con Dios. Ese cariz, ¿verdad? Ese favor, esa gracia de Dios estaba ahí. Crecía en gracia, en cariz, en favor de Dios. Y también crecía en favor ¿para quién? Para los demás seres humanos. Así es que crecía espiritualmente porque el favor de Dios estaba sobre él y le ayudaba a desarrollarse, pero también el favor de ese Dios se mediatizaba para con los demás. O sea, que socialmente también crecía. A veces vemos personas y hasta nosotros mismos podemos estar como desbalanceados, como en desarmonía, como que unas áreas están más fortalecidas que otras, como que muchas veces intelectualmente vamos a galope, pero emocionalmente estamos atrás. Como que a veces emocionalmente estamos al frente, pero espiritualmente estamos atrás, o viceversa. Pero la voluntad del Señor, desde esta escritura y otras escrituras, es que podamos ¿qué? Estar completos. Crecer en todas las áreas de nuestro ser. Ser sanos, saludables en todas las áreas de nuestro ser. Así es que crecía de esta forma integral, total. Todas las áreas de su vida, todas estaban atendidas. Y esas 4 dimensiones que hemos mencionado, física, espiritual, emocional y social, también usted y yo las tenemos que atender en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. Por eso es que estamos aquí, hermanos y hermanas, porque la salvación, la salud del Señor tiene que permear todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Todo tu ser debe estar bajo esa cobertura de aquel que nos creó. Y cuando yo leía esta narrativa nuevamente, entre jueves y viernes, tengo que decirle que yo pensaba que todos los niños y las niñas deben tener este modelo óptimo de crecimiento y desarrollo. Ese es el ideario. A eso es que debemos aspirar. Pero el momento actual nos presenta muchas veces un crecimiento desordenado, un crecimiento familiar muchas veces donde el hedonismo es lo que priva, la búsqueda de placer, la búsqueda de gratificación inmediata, es lo que muchas veces domina en nuestros hogares. Y desafortunadamente en muchísimos más hogares de los que quisiéramos, esa relación con Dios, esa relación viva con Dios, va quedando rezagada, va quedando rezagada. Hay un escritor de familia que se llama Rick Osborne, y él dice que las familias hoy día viven su vida familiar como si Dios fuera un pedido de papas fritas que se pone al costado de la hamburguesa de la vida. O sea, como decía don Manolín, que muchas cosas ocupan el centro y Dios viene a hacer algo cosmético, un aditivo. Dame el hamburger, porque es lo que me interesa, y como hay un combo agrandado ahí, tírale la papa por el lado. Pero el Señor es el centro. Y tiene que ser el centro.
de la vida, de la familia cristiana. Bendito y alabado es el Señor. Así es que tenemos que decir en esta mañana que hay unas características saludables. Esa palabra quizá es muy importante en esta mañana y en los domingos venideros. Unas características saludables de esta familia, de José, de María y de Jesús, que debemos en esta hora mirarlas. Y si no están presentes en nuestra vida, permitir que el Espíritu de Dios nos ayude a poder integrarlas con toda intencionalidad. En primer lugar, la familia de Jesús, ese Jesús sano, saludable y sanador, se levanta dentro de una familia que era piadosa. Si a usted no le gusta la palabra piadosa porque le suena, tú sabes, a que está enajenado de la realidad, pero es una palabra correcta. Usa entonces la palabra una familia ferviente, una familia fiel a Dios. Esa familia de Jesús transcurre y discurre en los caminos con fidelidad a Dios, con esa piedad, y hace un esfuerzo grande por asistir al evento anual más importante de la vida religiosa del pueblo de Israel. Lo dice ahí Lucas, ¿cierto? ¿Cuál era ese evento? La fiesta de la Pascua. Bendito es Dios para siempre. Dice el versículo 41 que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Una experiencia de fe genuina, una experiencia de fe profunda. De alguna manera se iba metiendo en el tejido familiar, en el alma, en el corazón. ¿Por qué? Porque celebraban la liberación de un pueblo esclavo, de un pueblo que estuvo bajo la bota del faraón, de un pueblo donde Faraón y sus secuaces no le salían del hombro ni de las narices a cada hebreo que estaba allí. Y el Señor dice en el libro de Éxodo que escuchó el clamor de aquel pueblo oprimido, de aquel pueblo que de alguna manera ya no sabía cómo existir o subsistir. Así es que ahí estaba el Señor escuchando, y el Señor con mano poderosa libera a aquel pueblo. Lo saca de ese espíritu de servidumbre y de esclavitud. Así es que la fiesta de la Pascua es un peregrinaje de fe. ¿A cuántos el Señor ha liberado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy. ¿De qué el Señor nos ha liberado? Oiga, porque aquí el que más o el que menos, de algo el Señor lo ha liberado. A veces hay cadenas visibles, pero a veces hay cadenas invisibles que solo tú y Dios saben que tú estás arrastrando esas cadenas. Y de esas el Señor te liberta. Bendito es Dios. Y cuando Dios te liberta, todo tu tejido familiar es bendecido. Porque el cambio y la transformación que tú llegas a tener para bien va a bendecir toda tu familia. Porque el comportamiento va a ser distinto. Las acciones van a ser distintas, las decisiones van a ser diferentes, el trato va a ser un trato justo, un trato amable, un trato digno. Bendecido es el Señor por siempre. Y estos iban juntos en un peregrinaje de fe. Iban juntos frente a Dios para afirmar y celebrar los actos, escuche bien, los actos salvíficos de Dios. De esa mano fuerte, poderosa, que les libertó de la servidumbre. Hoy tenemos que aprender, hermanos y hermanas, si es que se nos ha olvidado,
en términos familiares, migrar, de alguna forma llegar siempre a los espacios sagrados que el Señor nos da para celebrar los actos salvíficos de Dios en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Porque es que se nos va muchas veces la vida pidiendo. Y eso no está mal. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Eso hay que hacerlo. Pero también tenemos que celebrar que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha sido fiel. Y tenemos que peregrinar o migrar al templo contra viento y marea y celebrar los actos salvíficos de Dios en comunidad de fe. Porque muy bien el pueblo de Israel pudo decir, bueno, esto lo hago yo en mi casa privadamente. Pero hay un espíritu de pueblo, hay un espíritu de comunidad que ahí está porque la voluntad de Dios con el pueblo de Israel era y es esa. Así es que ahí tenemos la primera característica de una familia saludable. Una familia ferviente y fiel a Dios que sabía separar el tiempo y llegar a los espacios sagrados para darle gracias a Dios porque su mano siempre se mueve a favor de los suyos. Si tú estás aquí en esta mañana, esta no es la fiesta de la Pascua, pero esta es la fiesta del pueblo de Dios. Y hay que hacerlo con júbilo. Y hay que hacerlo con contentamiento de espíritu. Hoy en la clase bíblica hablábamos de los himnos del avivamiento. Y buscábamos esos himnos. Y buscábamos la teología de los himnos. Y la historia de aquellos que compusieron los himnos. Y ustedes y yo aquí hemos cantado muchas veces doquiera hayan almas reunidas. Y Abigail las últimas veces busca castañuelas. Y las trae. Y escuchamos esas castañuelas ahí con ese doquiera hayan almas reunidas. Y cuando comenzamos a leer un poquito, un extracto de algo que consiguió Carmín de la biografía de Moncho Díaz, decía que era un tuberculoso que prefería estar en el templo que en el sanatorio, que prefería llegar al templo, aleluya, porque allí había esa llama encendida del Espíritu. Y él prefería pasar su dolor en el templo que quedarse en el sanatorio. Y por eso es que cuando usted mira la letra de ese himno, lo que habla es que alivia el pesar y el dolor en medio de luchas y males. Y ahí está esa teología de uno que sufría, pero que sabía que aquel que es poderoso podía poner su mano sobre él. ¿Cuántos aquí han llegado con dolores, con males, con dolencia? Yo quiero decirte en esta mañana que aquí está el Espíritu de Dios. Que hay que ser responsable, que hay que visitar al médico, claro que sí, que hay que atenderse, pero que por encima de todo, la fe debe ser inquebrantable en el Dios y Señor, en Cristo Jesús, que pone su mano sobre nosotros. Alabe al Señor. Y cuando estemos cantando ese cántico de la fuente sanadora, mire, agarre esa letra para usted. Porque ese Cristo sano, saludable y sanador está en medio nuestro. Segunda característica. Esta familia de Jesús estaba vinculada a su comunidad. Quiere decir que había una fe en Dios, como hemos dicho, pero también había una relación social con el prójimo. Ser una familia piadosa, ferviente, fiel a Dios no significa aislarse del contexto social donde nos ha tocado vivir.
Cuando José y María descubrieron que Jesús no estaba en la compañía de los que regresaban de la fiesta, versículo 44, dice que le buscaban entre familiares, conocidos, y hay unas versiones que dicen y parientes. Yo no sé si usted vivió ese tiempo, pero en el tiempo que yo me criaba, que eso fue ayer, había una confianza en esa familia extendida. ¿Sí o no? Esa familia extendida que podía ser los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, pero también los vecinos y las vecinas. Y aunque en cualquier lugar se cuecen habas, y como dice el gran teólogo puertorriqueño, de cualquier malla sale un ratón, eso lo sabemos. Pero en términos generales, ese sentido de comunidad, ese sentido de que el vecino o la vecina estaba pendiente, por lo menos así era en mi vecindario. Y papi y mami a veces salían los sábados, pero la vecina estaba pendiente de nosotras. Y si oía alguna peleita, sí, porque hay que decir las cosas como son, alguna discusioncita, más subida de tono, venía Zoraida para acá. Maritza, ¿todo está bien? Estaban pendientes, comieron, almorzaron. Sí, no se preocupe, que aquí está todo en orden. Pero estaban pendientes, no por chismorreo, sino por amor, por una preocupación genuina. Y cuando los vecinos hacían algo, lo pasaban por la verja. Y cuando mi mamá hacía algo también, lo pasaba por la verja. Y yo comparto lo que tengo, y tú compartes lo que tienes. Así era. Ahora, muy difícil esa convivencia. Pero van a llegar tiempos en este país donde otra vez por las verjas se van a estar viendo las habichuelas. Toma, prueba las mías. Ok, toma, prueba el arroz con gandure que hice. Porque los tiempos nos van a llevar al 1, 2, 3 de lo que es la comunidad. Quiere decir, hermanos y hermanas, que ese tejido comunitario era real en ese peregrinaje que emprendió la familia de nuestro Señor. Era necesario. Jesús estaba en buena compañía. Dice un ministro metodista que se llama Lawrence Lapierre, dice que ese modelo para describir la espiritualidad tiene 6 elementos. Lo estaba repasando en esta semana. Porque él de alguna forma construyó un modelo para describir la espiritualidad del ser humano. Y habla de 6 elementos y no los voy a explicar, simplemente me hizo conexión con esta narrativa. El peregrinaje es uno, es el primero. El segundo son los encuentros trascendentales. Quiere decir que en ese peregrinaje de tu vida, donde el peregrinaje espiritual está insertado directamente, siempre van a haber unos momentos emblemáticos, puntuales, donde tu espíritu y el espíritu de Dios se van a unir de una manera poderosa y potente, donde van a haber unos encuentros que te jamaquean para bien, donde hay unos encuentros con el Espíritu de Dios, que de alguna forma, hermano y hermana, usted sabe que está frente al Dios Todopoderoso. Y hay unas grandes visitaciones de Dios, quizás en los momentos más difíciles de nuestra vida, de ese peregrinaje. El tercer aspecto que dice él, describiendo ese modelo de espiritualidad, es la comunidad. Y ahí estaba presente la comunidad, en ese peregrinaje hacia el encuentro con el Dios de Israel en Jerusalén.
Los otros son, rapidito los digo para que no se quede coja, ¿no? La cosa, la fe, el misterio de la creación y como último la transformación. Pero volviendo y devolviéndonos a la narrativa, esa Pascua, ese día de la liberación del pueblo de Egipto, de ese pueblo de Israel, de manos del pueblo egipcio, es como ese día de la independencia de este pueblo de Israel y un recordatorio. Siempre tenemos que recordar, un recordatorio de la intervención de Dios en la historia de su pueblo. Hoy día encontramos familias quizá aisladas. Acuérdense que ese segundo componente de una espiritualidad saludable, una familia saludable, es ese sentido de comunidad. Y hoy día encontramos familias cristianas aisladas de su comunidad. Y yo no me junto con aquel porque me contamino. Mira, hermano y hermana, cuando yo era principiante en la escuela bíblica, a mí me enseñaron un corito que formó parte de mi teología y dice: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Porque puedes con tu luz a alguna persona iluminar. La luz de Cristo, claro está. Brilla en el sitio donde estés. No importa dónde estemos, no importa quiénes sean los que nos rodean. La misión nuestra es hacer brillar la luz de Cristo. Y tener buenas relaciones con la gente. Vayan a la iglesia o no vayan. Sean cristianos o no sean cristianos. Porque la misión tuya y mía es que desde ese sentido de comunidad, donde todos nos necesitamos, Cristo pueda ser proclamado y pueda ser visto en tu vida, en tus acciones, en tu faz, en todo lo que hacemos. Bendecido es el Señor por siempre. Así es que esa familia de Jesús no tenía conflicto con caminar con otros y otras. Su vida espiritual como su vida comunitaria era una vida saludable y equilibrada. Tercer aspecto, el equilibrio, el balance. Todo está en el balance, hermanos y hermanas. Qué importante ese equilibrio, ese balance. Pero cuando lo miramos ahí en la narrativa, vemos que la familia de Jesús, de José y de María, están en transición. ¿Cuántas familias aquí están en transición? Me han mentido todos. Todos han mentido. Arrepiéntanse. Todos estamos en transición. Todos aquí estamos en transición. Porque la vida es dinámica. La vida no se detiene. Y aunque nos pintemos el cabello, y aunque nos pongamos un poquito de botox, y aunque hagamos mil y un esfuerzo por detener el paso inexorable del tiempo, miren, hermanos, vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. Y un día dejaremos de caminar sobre la faz de esta tierra para caminar por las mansiones celestiales. Estamos en transición. Y esta familia de Jesús está en transición, pero es una transición con un adolescente. Y usted dice: ya yo salí de eso. Ya mis hijos son hombres y mujeres hechos y derechas. Pero a lo mejor usted conoce a alguien que está en eso. Y aquí estamos también con jóvenes, con preadolescentes. Y ahí está un José y una María que concede un mayor espacio a un hijo que va creciendo para que ejerza su autonomía. Y a la misma vez, fíjense que ahí es que está el genio del asunto.
cómo usted suelta y cómo usted ala. Cómo usted suelta cordel. Estoy usando fraseologías de mi tiempo. Hay que soltar un poquito de cordel. Pero también en momentos dados hay que ¿qué? Que atezar. Y hay que hacer la soga un poquito más corta. Y en eso estaba José y María con Jesús. En ese asunto de soltar, pero también mantener los límites para que continúe un desarrollo sano y saludable. Porque si usted a un muchachito o una chica de 12 años le suelta todo el cordel, ya usted sabe lo que va a ocurrir, ¿verdad? No hay cordel después. Cuando Jesús a la hora del almuerzo no apareció, sus padres pensaron que era lo suficientemente ya madurito para manejarse dentro del grupo. Porque interesantemente, fíjense, él podía haber estado en los dos grupos. Porque ya tenía la edad para caminar en el grupo de los varones adultos. Pero de igual manera, si hubiese decidido caminar con las mujeres y los niños, acuérdense que estamos hablando de una sociedad distinta, podía también estar en el grupo de las mujeres y los niños. Así es que pensando ellos quizá está en este grupo o puede estar con el otro grupo, comenzó a pasar el tiempo. Pero cuando pasan las horas y Jesús no aparece, entonces hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y hay que devolverse a Jerusalén. Y ahí viene la cuarta característica de esta familia saludable: la sana comunicación. En esta familia se puede dialogar y se pueden expresar los sentimientos. Oiga, porque hay núcleos familiares que usted tiene que tragarse las cosas. Pero aquí, en esta familia que nos da ejemplo a nosotros, hay espacio para usted ser quien es. Hay libertad para usted expresar sentimientos. Y fíjense que ahí en el verso 48 incluye la angustia. Cuando María lo encuentra, me imagino que sacudida, que asustadísima. ¿Qué es lo que dice? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Quiere decir que hay momentos que con nuestros hijos y nuestras hijas el pecho se nos torna estrecho para poder respirar normalmente. Se torna angosto. ¿Es así o no es así, gente? No me digan que no, porque sería la segunda mentira en el culto. Hay momentos con nuestros hijos y nuestras hijas que solo la gracia de Dios nos ha sostenido. Solo la gracia de Dios. Por eso ese himno, tu gracia me ha sostenido, a mí se me mete por todos los tuétanos. Porque cuántas veces la gracia de Dios a mí me ha sostenido. Y mi mirada ahí, miren, el Señor en Cristo, en Cristo, en Cristo. Tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Se pueden aclarar las cosas siempre.
siempre usted puede aclarar las cosas. Se puede hacer reclamos. Ahí María le está haciendo un reclamo a Jesús. Se pueden hacer reclamos. Siempre con amor. Y siempre con respeto. Y se puede confrontar. Hay momentos que hay que confrontar. Hay unos momentos que usted pasa la mano, ¿cierto? Y usted pasa la manita. Pero hay otros momentos que hay que quitar la manita y hay que confrontar en amor. Y por el bien de todo el tejido familiar. Y esta era una cultura donde los varones tenían derecho a hablar. Y las mujeres y los niños a callar. Sin embargo, el Evangelio de Lucas es novel. Es el Evangelio, de hecho, que los teólogos le llaman el Evangelio de las mujeres y los niños. Porque son las narrativas más abundantes donde están presentes mujeres y niñez. Y María tuvo su palabra. Y Jesús tuvo su palabra. Cuando le hacen el reclamo y le dan el regaño, Jesús le dice, ¿pero qué le pasa a ustedes? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Pero miren, José y María no entendieron. Porque no habían llegado todavía ahí. Había un atisbo de quién era ese que se estaba criando, desarrollando, creciendo en el tejido de la familia, pero no estaban plenamente todavía alumbrados. Y ahí viene la quinta característica. Espíritu de reconciliación y perdón. Que aunque José y María no entendieron todo lo que estaba sucediendo, porque esas palabras que le dijo Jesús, aunque ellos las reciben, no las entienden del todo. Dice que volvieron a Nazaret, donde retomaron su vida, vamos a poner así, normal con Jesús. Pero nos dice el verso 51 que Jesús estaba sujeto a ellos. O sea, nadie se llama engaño. Que por Jesús ser el Hijo de Dios no estaba ahí al garete de que yo soy el Hijo de Dios y sencillamente yo hago y deshago porque a mí me manda aquel que está allá arriba. Nada. En la sapiencia divina, en esa plenitud de la humanidad de nuestro Señor, se ubica en un tejido humano. No perfecto, pero en armonía con la voluntad de Dios. El perfecto era Él. El completo era Él. El total era Él. Y de eso bebieron muchos otros que estaban a su alrededor. Y por eso quiero terminar en esta mañana con esas áreas nuevamente que están ahí en el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Y Jesús crecía en estatura, físicamente, corpóreamente. Y yo quiero decirte en esta mañana que la responsabilidad tuya y mía es procurar la salud. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás enfermo en esta mañana. Algo no camina bien en tu cuerpo. Algo no camina bien en tus emociones. La responsabilidad tuya y mía es procurar la salud. Fíjate que el Evangelio de Juan, en labios de Jesús de Nazaret, dice: sed perfectos,
¿Cómo? Vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero quiero clarificar algo. La palabra en el original no es perfectos como tú y yo la entendemos. Es la siguiente: ser completos. Como vuestro Padre Celestial es completo. Quiere decir que todas las áreas de tu ser y de tu vida tienen que ser atendidas en el nombre del Señor. Si hay algún área en tu vida que está coja, que está más débil, tu responsabilidad y la mía es fortalecerla a la luz de la gracia de Dios. Y si a eso se añade buscar otros espacios de ayuda, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque Dios quiere en esta mañana que tú seas completo. Que no vivas en fragmentación, que no vivas en desarmonía y en una contradicción constante contigo mismo o contigo misma. Que pueda ser una obra acabada en el nombre del Señor. El que comenzó la buena obra en ti, que dice Filipenses, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Necesitas que tus pensamientos, que tus emociones estén en armonía con Dios. Es una mañana para eso. Si hay algo en tu cuerpo que necesita ser atendido, no lo pospongas. Comienza con lo que tenemos que comenzar, viniendo al altar. Pero si el Señor de aquí, cuando tú salgas hoy, te pone otras inquietudes, préstale atención. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, en favor de Dios. Señor, yo quiero tu favor en mi vida. Yo necesito tu gracia en mi vida. No la merezco, pero tú en tu misericordia la prodigas y la das. Y yo necesito aprender a relacionarme mejor con la gente que me rodea. A no estar peleando todos los días, a no estar discutiendo todos los días, a no estar buscando la falta y la debilidad en el otro, porque con la misma medida con que tú midas, te volverán a medir. Si eres severo, implacable, oiga, porque somos implacables con los demás, hasta que nos toca a nosotros, hasta que nos toca un hijo, una nieta, un sobrino. Entonces espérate, como es para acá, ese favor de Dios, esa gracia de Dios, nos ayuda a estar en armonía con la voluntad de Dios, pero nos da la sabiduría para aprender a vivir en comunidad con los demás, que no son perfectos, pero que quizá están haciendo el mismo esfuerzo que tú para alcanzar el favor de Dios. Que el Señor nos ayude. Iniciamos de esta manera el tema del mes y sabemos que esa salud de nuestro Señor Jesucristo se seguirá derramando en todo este lugar.